fórmula y dice, espérate, eso que tú me estás manejando no pertenece a este tiempo, a esta dispensación. Tú estás ubicada, tú podrás ser pastora, pastor, podrás ser doctor, profeta, podrás ser apóstol, podrás ser obispo, podrás ser lo que tú quieras. Pero si tú no me manejas dispensaciones, tú no sabes lo que estás hablando. Así es. Así es. Entonces eso lo dijo Jesús y le contesta así, dice, más las señales de los tiempos, que es una dispensación, un periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía decidió tratar con un pueblo específico de una manera específica. Entonces cuando uno no maneja eso, cualquier religioso lo confunda a uno. Cualquiera, porque todo lo que te va a manejar, cualquier predicador puede confundir a cualquiera, porque lo que él te va a manejar lo va a manejar de aquí, del mismo libro que tú usas. Entonces le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entienda profeta y entienda Jonás, oído, como ejemplo para lo que iba a pasar. Y dejándolo se fue. O sea, aquello que nosotros hemos leído por tanto tiempo y hemos oído por tanto tiempo de Jonás, que Dios lo estaba enviando a un lugar y Jonás no quiso ir y se metió en un barco y el barco se iba a hundir y se tiró al mar, y la palabra dice que cuando él se tiró al mar había un gran pez esperándolo. Con un tiempo cronometrado. Estaba el cronómetro de Dios ahí sincronizado ahí al más mínimo segundo, de manera que cuando Jonás saltara, el pez abriera la boca. ¿Ves? Eso se llama tiempo de Dios. ¿Sabrá Dios cuántos años y siglos hacía que ese pez andaba por ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y la gente tratando de pescarlo, y ese pez cargaba con él una señal profética? Ese pez no lo podía pescar nadie. Ese pez Dios lo creó con el propósito de tragarse a Jonás. Oído. Y Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches con un solo propósito. Y el propósito era de Dios darle una palabra a Jesús con que rebatir a estos fariseos. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches como ejemplo, diga ejemplo, para que Jesús pudiera decir, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Ese fue todo el problema de Jonás. Jonás 3 días ahí para que Jesús pudiera usarlo como ejemplo. Entonces, la vida de Jonás era profeta, o sea, profeta. Jonás con lo que le pasó a Jonás, él estaba profetizando en ejemplo lo que le iba a pasar a Jesús. Porque el profeta es ese, el profeta no es el que adivina quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y la mayoría siempre fallan, sobre todo los evangélicos, ¿eh? El profeta es uno que anuncia de parte de Dios los tiempos de Dios, lo que concierne a Dios. No quién va a ser presidente de Estados Unidos, ni quién va a ser el alcalde de Miami. Eso no, esos son los adivinos. Esos son la gente del horóscopo. ¿Ves? Los pastores no deben meterse en esas cosas. ¿Ves? Cada vez que yo veo un pastor, por el hecho de estar robando cámaras, mezclado con los políticos, me doy cuenta que está muy despistado. ¿Por qué? Porque el político, todos los políticos trabajan para los grandes intereses. Porque si aquí preguntáramos en esta mañana cuántos votaron el año pasado, la mayoría levanta la mano. Y si yo te preguntara cuánto tú le mandaste a ese candidato por el cual tú votaste, lo más probable es que nadie mandó nada. Pero esa gente que gasta más de 100 millones de dólares al mes en propaganda, que ya aburren, los que le mandan el dinero son las grandes corporaciones, los grandes bancos, las compañías de seguro, las compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y no creas tú que es que ellos tienen su candidato, ellos le mandan a los dos. Para no perder
Es ninguno. Entonces cualquiera que gane a ellos les viene bien. Porque entonces la llamadita, después que gana, de felicitaciones, y te felicito por haber ganado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces los pastores no se pueden estar mezclando con los políticos. Los políticos están para trabajar para los grandes intereses, no para la gente. Y está demostrado a través de la historia, tanto uno como otro. ¿Ves? Entonces, profeta es uno que anuncia los tiempos, diga tiempos de Dios. No los tiempos del sistema. Ni se van a caer las torres, ni nada de esas cosas. Todo eso es cosa de espiritismo, de horóscopo, etcétera, etcétera. Pero el profeta de Dios anuncia los tiempos de Dios. Lea conmigo en Primera de Pedro capítulo 1. Y lo anuncia antes, por supuesto, antes de que eso tome lugar. Porque a la vez que tomó lugar ya no es profeta, ya no es profecía, no es necesario. Primera de Pedro capítulo 1. Verso 10. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Destinada a quién? A nosotros, a mí. Quiere decir que hubieron unos hombres de Dios que Dios les dio a anunciar su tiempo, el tiempo de Dios. Y cuando un profeta habla de los tiempos de Dios, habla anticipadamente. No puede hablar cuando están sucediendo las cosas, porque ya no es profecía. Si los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta, diga esta salvación es diferente a la otra. Así es. Escudriñando qué persona y qué tiempo, diga tiempo, ¿viste? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, entiéndase, beneficios. Beneficios. Sufrimientos producen beneficios que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, o sea, se les revela algo que está escondido. ¿Por qué era necesario que a estos profetas se les revelara la gracia? Porque la gracia era el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Vinieron mucha gente, vivieron en muchos tiempos y ellos no se les anunció la gracia. Sin embargo, Dios en ese momento no les da a esos profetas a vivir en la gracia. Les da a profetizar sobre la misma. Y nos está diciendo que los sufrimientos de Cristo, que eran los que iban a producir la gracia, traería beneficios tras los sufrimientos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, el profeta no disfrutó de la gracia, mas nosotros sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, que una administración, la palabra dispensación del griego es oikonomo, que es la palabra que se usa para economía. Economía no es otra cosa que administrar algo. Crear una infraestructura para administrar algo. En este caso, es una infraestructura para administrar el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Esos profetas administraban el tiempo de Dios y lo anunciaban. Por eso se les llamaba profetas. O sea, los profetas, una vez más, no están para adivinar quién va a ser el próximo presidente o el próximo alcalde. Eso hay que dejárselo a los brujos. Y el pastor que se mete en eso está haciendo la función de un brujo.
Lo que les gusta es el robar cámara, aparecer con los políticos, con el alcalde, con el gobernador, con este, con lo otro. Y los políticos, ninguno sirve. Porque antes de entrar al sistema pueden ser muy buenos y tener muy buenas intenciones, pero una vez ellos entran al sistema, el sistema ya está formado, ellos no pueden contra ese sistema. El sistema está creado para ayudar y bendecir a las infraestructuras grandes, no a los pequeños, sino mire todos los países que nos rodean. En Europa, tanto como en la Asia, como en Latinoamérica, los pobres siempre van a ser pobres porque esos no donan a las campañas políticas. Eso es lo que quieren, que el gobierno los mantenga, los ayude. Entonces el político hace su campaña porque los millonarios, los bancos, las compañías de seguro, etcétera, etcétera, son los que le dan millones para sus campañas. Pues a eso ellos le tienen que responder. Y a esa gente no le importa los partidos políticos, ellos le dan a los dos, o a los tres o a los cuatro. Los que ellos vean que tienen posibilidad de ganar. Entonces el profeta lo que hace es que anuncia anticipadamente. Una profecía es algo que se anuncia anticipadamente. Un profeta es uno que anuncia anticipadamente los tiempos de Dios. Como los profetas que hay por ahí por las iglesias, que se pasan profetizando a la gente quién va a ser el marido, quién se va a casar con quién. Dios me ha mostrado que esa va a ser tu mujer. Dice, a esto se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, o aún los ángeles anhelan mirar, y a ellos no fue dado. Le fue dado a los profetas anunciarlo de antemano para que ahora sea revelado a través de la iglesia. Eso les reclamó Jesús a la gente de su época. Y como una voz que clama en el desierto, nosotros debemos seguir anunciándolo de igual manera. Que el grave problema de la predicación evangélica y de las religiones es que no conocen tiempos de Dios. Que los tiempos han cambiado. Dios se mudó de monte. Dios terminó los sacrificios, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. La gracia no es otra cosa que la forma en que Dios nos amó. Porque el sacrificio de Jesús quitó el pecado. Ahora, eso no es nuevo, eso estaba profetizado. ¿Cuántos años? 552 años y 6 meses. Antes que Jesús muriera y quitara el pecado, ya Zacarías lo estaba profetizando. Vamos a verlo, ¿eh? Zacarías capítulo 3. El que no conoce esto no puede amar a Dios. Porque el que no conoce esto no tiene nada que agradecerle. Así es, así es. Lo más grande que yo he conocido es que Dios haya borrado el pecado de mi vida. Eso es. Bueno. Sin embargo, por eso es que el evangélico, el predicador evangélico le huye a este mensaje, porque le quita la herramienta con la cual amenaza y condena a la gente todos los domingos. Mira, Zacarías capítulo 3, verso 9. Ya. Está Mateo, Malaquías para la parte de atrás y Zacarías, capítulo 3, verso 9, dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ya hablamos que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios que Dios puso en Jesús. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 552 años y 6 meses antes que esto pasara, Dios lo anunció. Eso es palabra profética. Esa palabra profética la recogió Juan. Y cuando estaban ahí a la orilla del Jordán, que vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que
que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba anunciando Juan aún antes que pasara? Lo mismo que había anunciado Zacarías. Lo que sucede es que en los tiempos de Zacarías todavía no estaba el Cordero que iba a quitar el pecado. Pero ya en los días de Juan había corrido el tiempo, oído, y el reloj profético de Dios había marcado que había llegado el tiempo de quitar el pecado de la tierra en un día. Cuando Juan le dijo eso a los religiosos de aquella época, en la mente tuya y mía puede no tener mucho efecto, pero en la mente de los fariseos, que ellos vivían y hacían su millonada de dinero a base del sacrificio, a causa del pecado, que lo hacían todos los años, porque hacían cambio de moneda a los que venían de lejos. Le vendían los animales que se sacrificaban en el templo año tras año, y lo hacían con un propósito, para tapar, palabra hebrea, kifar o kafar, que tapa el pecado, como el que mete la basura abajo de la alfombra, pero no lo borraba. Ahora, cuando Juan anuncia que este Cordero quitaba el pecado del mundo, ¿qué fue lo que ellos entendieron? ¿Se acabó el sacrificio? Se acabó el sacrificio. Entonces, el que era sacerdote, que se dedicaba a eso, y los ayudantes del sacerdote, que era una turba de gusanos y parásitos que vivían de eso, y el que iba allá y compraba el chivo, y compraba el macho cabrío, y compraba la otra cosa, y compraba la paloma, y compraba aquí, y compraba allá, para venderle a los que venían al sacrificio, en la mente de ellos fue: se acabó el negocio. Entonces, tú quieres que un anuncio como ese le produzca a esa gente, a los religiosos de la época de Jesús, cariño hacia el Cordero que le iba a acabar con el negocio. No, es imposible. Entonces, por eso ellos vienen a tentarlo. Y él les dice: ustedes están buscando señales como si yo fuera un brujo. A ustedes no se les va a dar señal ninguna, porque ustedes conocen las señales del cielo, cuando va a llover o no va a llover, pero las señales de los tiempos de Dios ustedes no conocen. Ustedes no conocen que el tiempo en el cual estamos viviendo es diferente al tiempo que vivíamos con Moisés. Cambió el tiempo. Dios se mudó de monte. Está a punto de desaparecer la ley. Entonces, cuando Juan lo anuncia, él dijo: este es el responsable de que ustedes van a tener que ir a la fila del desempleo. Mira, ese que está parado allí. Este es el Azazel, este es el macho cabrío que quita el pecado del mundo, cumpliéndose la profecía que había dicho Zacarías. He aquí, yo borraré, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y lo quitó. Gloria a Dios. ¿Tú sabes dónde está el pecado? En la mente de las personas. Ahora, me explico en esto. Pastor, ¿quieres decir que yo puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes malas? Ese es tu problema. Pero en cuanto a Dios se refiere, no hay problema ninguno. Porque Dios no te tomó en cuenta. Ahí lo dice 2 Corintios 5. Dios no nos tomó en cuenta a nosotros el pecado para reconciliarnos con Él. Porque si nos hubiera ido a tomar en cuenta los pecados, ninguno hubiéramos podido acercarnos a Dios. Así es. O sea, el cambio que hay es que antes hacíamos una cosa incorrecta y tenía doble situación. Estaba con la comunidad, con la sociedad, lo que estábamos haciendo, y con Dios también. Pero hoy cambia la cosa. Hoy con Dios no hay problema. O sea, con Dios se acaba el ayuno, se acaba el sacrificio, se acaba la vigilia, se acaba la rodilla, se acaba el reza 3 Padres Nuestros, o se acaba los sacrificios, se acaba una ofrenda especial para que Dios te perdone el pecado, se acaba todo eso. Se acaba todo eso, con Dios no hay que hacer nada de eso. Hubo una sangre que se derramó una vez y para siempre. ¡Qué bueno! Ahora, por supuesto, uno hace una cosa incorrecta, va a tener consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso es una ley que está puesta ahí. Eso no se puede borrar. Así que apunte ahí, Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Hebreos 9:26, Dios terminó con el pecado. Vamos a leerlo. Pastor, pero ¿cómo así? No sé, eso es lo que dice aquí.
Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, diga ahora, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, yo no te estoy usando un versículo forzado, ni la mitad de un versículo, ni que más o menos diga esto. Te estoy usando versículos que lo hablan claramente. ¿Dónde está el pecado de la gente? En la mente. La mente. Y si voy en emisoras esas evangélicas, pues por favor, ya tú estás programado. Porque hasta los propios pastores y pecadores dicen, es que todos pecamos. No, pecarás tú. Pecarás tú. Yo cometeré falta, pero pecado no. Entonces, la gente oye a los pastores y dice, bueno, si este apóstol dice que él también peca, porque a mí me es más fácil porque yo soy un hermanito. A mí hay que pasármelo por alto. Para quitar de en medio el pecado, que era lo que nos separaba de Dios. Primera de Pedro 4. Verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó. Primera de Pedro 4:1. ¿Qué hizo? Terminó. ¿Qué hizo? Terminó. Terminó, quitó, borró. Verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice Isaías 53:6 que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y después que lo cargó, Él fue molido. Junto con Él fue molido, según lo molieron a Él, molieron el pecado. Terminó, quitó. Romanos capítulo 3. Perdón, 5. Verso 12. Romanos 5, verso 12. Todo lo que Dios anunció en su tiempo proféticamente, muchas cosas ya se cumplieron. Vamos a ir a mirarla por arribita ahora un momentico. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué? No se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué le pasa a los evangélicos que viven conforme a la ley? Entonces, conforme a la ley no hay obra que tú puedas hacer para justificarte delante de Dios. No existe. Porque si hubiese existido, no hubiese sido necesario que Jesús muriera. Recuerda que Jesús muere con ese propósito. Él dijo, para esto vine. ¿Para qué? Para quitar el pecado. En una ocasión él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre muera. En esto yo soy glorificado, en morir para llevar mucho fruto. O sea, que si él no hubiese muerto, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Padre, he acabado la obra, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora mira, verso 14. No obstante, reinó la muerte,
que es la consecuencia del pecado, desde Adán hasta... Moisés. ¿De dónde a dónde reinó la muerte? De Adán hasta... Moisés. ¿Tú ves a Moisés por ahí? ¿Se acabó Moisés? ¿Se acabó la ley? Pues según se acabó Moisés, se acabó el pecado. Porque lo de Moisés era una vez al año igual. Pero después de Moisés, es lo que Jesús dijo, el fin de la ley es Cristo. Con una sola ofrenda los hice perfectos para siempre. Después de Moisés viene la gracia. Porque Moisés representa la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había que venir. Lee el verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Por uno solo. Jesucristo, los que reciben. Ahí no dice los que van a la iglesia, sea chiquita, sea mediana o sea grande. Ahí no dice eso. Los que reciben un poco de gracia. No. La abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. La justicia como regalo quiere decir que nosotros no podemos producir nada que nos produzca justicia. Entonces, claro, puede haber gente por ahí mencionando la palabra gracia y la gente que no está profundo en la palabra dice, ay, fulano está predicando gracia. No, es la abundancia de la gracia. Donde se predica del pecado, ahí no hay gracia. Porque la gracia terminó con el pecado. Donde abundó el pecado, sobre. O sea, el pecado no pudo detener la gracia. El diablo no pudo detener la gracia. Gloria a Dios. Entonces, donde a ti te hablan de pecado, ahí no se predica gracia. Pueden mencionar la palabra gracia para no quedarse atrás, que no digan, mira, tú estás atrasado, no hablas de gracia, que es lo que se está hablando ahora, y mencionen la palabra gracia. Pero donde se habla todos los domingos de pecado, ahí no se está hablando de gracia. Donde se habla todos los domingos del infierno, ahí no se puede hablar, ahí no se está hablando de gracia. Porque Jesús lo dijo, de aquí en adelante, ni aún las puertas del Hades prevalecerán. ¿Qué quiere decir prevalecer? Que se mantenga como están, como estaban, abiertas. ¿Qué dijo? No van a prevalecer abiertas, se van a cerrar una vez y para siempre. Qué bueno. De aquí en adelante, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Una vez la iglesia está fundada, es porque ya Jesús hizo el sacrificio. Amén. Entonces, donde tú oigas que te hablan todos los domingos del pecado y del diablo, y tú necesitas liberación de demonios, y si viene Cristo te queda, y esto es el infierno, ahí no se está hablando gracia. Por ahí hay un predicador muy famoso ahora, Max Lucado, tiene un libro que se llama Gracia, pero tiene uno que se llama El Infierno. Entonces ahora explícame tú eso, ¿cómo se come eso? Confusión. Ellos mismos están confundidos, ellos no saben lo que es gracia. Claro, van a vender millones de copias, que es el interés de las casas de publicación. Pero ¿cómo tú puedes decirle a la gente que estás en gracia si tú no le dices que con una sola ofrenda te hicieron perfecto para siempre? Que Él terminó el pecado en la gracia, porque antes de eso existía el pecado. Y al mismo tiempo decirle que si no haces esto o lo otro, te vas para el infierno, cuando el infierno está cerrado. ¿Entendiste eso? Sí. Vamos a mirar otra vez allí en Zacarías 4. Zacarías 4. Verso 7. El libro de Zacarías es un libro profundo, de mucho simbolismo, ejemplos. Pero como una vez más decimos que para poder entender gracia hay que conocer la ley, porque la ley es la sombra.
La ley no está ahí para cumplirla, sino para que nos dé el ejemplo de lo que iba a pasar. Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿De quién está hablando? Del monte Sinaí. ¿Qué representaba el monte Sinaí? La ley. Para los judíos los montes son instituciones. Delante de Zorobabel será reducido. ¿Qué representa Zorobabel? Zorobabel se pasa inadvertido porque aparentemente no hace nada. Zorobabel no hace nada. Su nombre quiere decir con derecho al trono. Wow. Gloria a Dios. Poseía el derecho al trono. Eso quiere decir su nombre. Pero no reinó. Pero sin embargo, a Zorobabel siempre lo vemos acompañando, número uno, a Esdras en la reconstrucción del templo. Dice, cuando vino Zorobabel con Esdras, ¿qué hacía? No se sabe, pero estaba allí. Y después cuando leen Nehemías, dice, y vino Zorobabel con Nehemías a la reconstrucción de los muros. O sea que para los judíos lo que era templo y muro, eso era, vaya, por favor. Bueno, lo que queda es un pedazo de muro allí y ahí lo adoran judíos y evangélicos también van allá. Los evangélicos, ¿tú no los has visto poniendo las peticiones allí? ¿Eh? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, ley? Delante de Zorobabel, de aquel que tiene derecho al trono, serás reducido a llanura. Oído. Él sacará la primera, diga, piedra. Con aclamaciones de gracia sobre gracia a ella, a esa piedra. 552 años, ya Dios estaba hablando de gracia. Pero primero había que reducir el monte de la ley a llanura. No podía haber ley y gracia al mismo tiempo. No funciona. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánta agua hay que echarle a un litro para que se adultere la leche? Una gota. Pues igual le pasa a la gracia. Pastor, que el bautismo no salva ni condena. Yo sé que bañarse en el agua, ya sea en un estanque en la iglesia, como en el río o en el mar, eso no, porque la gente va a la playa todos los días y se bañan en las piscinas, pero el aspecto religioso que le hacen creer a la gente, de que eso les va a producir un chapuzón en el agua, le va a producir algo espiritual, ahí es donde está el engaño. Porque a la vez que tú empiezas a depender de esas cosas, estás degradando lo que Él hizo por ti, que con un solo sacrificio te hizo perfecto para siempre. Cuando tú te vas y te metes y te zambulles en el charco de agua, estás diciendo lo que Él hizo no fue suficiente. ¿Mm? La motivación. Entonces estamos hablando aquí ahora de una piedra. Pero quiero sembrar en ti varios principios que nos ayudan a entender lo profético. Lee conmigo Isaías 7. Isaías capítulo 7. Vamos a leer varios. Y esto tranquiliza a mucha gente que han sido fieles y son fieles a esta palabra, pero que no ven un mover gigantesco en ella y se desesperan. Vamos rapidito, tenemos mucho que cubrir, ¿ok? Ahí gasta la Biblia, mete el dedito ahí, o usa tú, ¿cómo se llama ahora eso que se usa? La tableta. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá a una doncella, una señorita, menos de 14 años de edad. Es virgen, diga, es virgen. O sea, no va a tener contacto con un hombre. Siendo virgen, concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 743 años antes que pasara. Pasó. Bueno, Mateo 21, mira, capítulo 1 dice,
Verso 22. Mateo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, lo que Isaías, Dios le reveló para que hablara 743 años, se cumplió. Ahora, yo me imagino que la gente de aquella época, cuando Isaías anunció eso, que fue un disparate para los religiosos de aquella época, cuando Isaías dijo que una virgen, una señorita que no iba a tener marido, iba a concebir, y siendo virgen iba a parir, y ese niño iba a llamarse Dios viviendo en un hombre. Esa es la traducción de Emmanuel, Elohim viviendo en un hombre, que persiguieron a Isaías hasta matarlo en aquella época. Cuando pasó, pero la gente se habrá desesperado, los que oyeron aquel diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que ha pasado 15 días, no se ha cumplido la profecía. Y yo llevo la cuenta, ya pasaron 48 días y no ha pasado nada. Yo creo que Isaías no era buen profeta. 743 años después, pasó lo que Isaías había anunciado, que Isaías no lo vio con sus ojos. Busca conmigo Zacarías 9. Zacarías capítulo 9. Y al mismo tiempo busca Mateo capítulo 21. Ok, ¿lo tiene? Esto te va a ayudar a reposar. Mira lo que dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok? 548 años después. Mateo 21. Verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cuántos años después? 548. Hechos capítulo 2. Ah, no, tú puedes ir por ahí, te leen la mitad de medio versículo y el pastor empieza a dar gritos y a decir, viene la ola de libación y viene la ola y a dar gritos como un loco ahí. ¿Qué aprendiste? Nada, que nunca vino la ola. Hechos capítulo 2. Y aquí mete el dedito por aquí. Mira, estábamos... Yo sé que tú no estás muy diestro en esto de los profetas. Zacarías, Sofonías, dale para atrás de Zacarías, Habacuc, y llega hasta uno que se llama Joel.
Resulta que la iglesia primitiva, después que Jesús está 40 días con ellos ahí y les dice, vayan a Jerusalén y recuérdense la promesa del Padre, que los iba a llenar con Espíritu Santo y fuego. Y les dice ahí, eso está en Hechos capítulo 1. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua. Pero ahora ya se acabó el bautismo de Juan porque a Juan le cortaron la cabeza. Ahora lo que viene de ahora en adelante es el bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, los tiempos cambiaron. Vayan a Jerusalén y con paciencia esperen ahí la promesa del Padre. Y ahí estaban en el aposento, incluyendo a María, la madre de Jesús. Estaban allí y oraban y oraban y oraban y oraban. Y dice que un día estaban sentados. No estaban ni arrodillados, ni estaban clamando, rodando por el piso, sino sentados. Cómodamente sentados. Como me gusta ahora a mí para orar bastante rato. Cómodamente sentados y estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. Entonces de momento dice que descendieron lenguas como de fuego. Los purificó. Y dice que el Espíritu Santo los llenó. Fue la primera visita del Espíritu Santo a la iglesia. Y comenzaron a hablar en otros idiomas para dar testimonio a los que eran de otros países de cómo ellos podían hablar en esos idiomas, para dar fe que algo extraordinario estaba pasando allí. Nunca faltó del grupo de gente que decían, no, pero esta gente lo que están es borrachos ahí, mira el relajo que tienen ahí. Por favor, mira, tienen ahí un corre-corre, un brincoteo, hablando en una jerigonza. ¿Eso es borracho que están? Entonces dícele Pedro, Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora es las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora lee conmigo Joel capítulo 2. 856 años antes. Joel 2, verso 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos años? 856 años. Antes que sucediera, ya Joel lo estaba profetizando, y cuando sucedió, Pedro dijo, oye, ellos no están borrachos, esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta. Ahora lee conmigo Amós, al lado de Joel, ahí media cuadra después de Joel. Capítulo 8, verso 11. Toda esta palabra queda en tu espíritu. Esta es la que no pasa. Porque yo no te estoy leyendo de un libro que yo escribí. Estoy leyendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esto se te queda ahí. Ni te he dado 4 gritos, ni te he dicho quién vive a su nombre gloria. ¿Verdad que no? Ni quién viene, nada de eso. Ok, Amós, necesario que lo tengas ahí para que lo apunte. Y cada vez que a ti te nazca la impaciencia, tú entiendas que los tiempos de Dios son profetizados, y todo lo que es profetizado tiene un reloj profético, lo marca el reloj profético. Como el día no llega antes porque tú desees, sino cuando se cumple la noche. Nada, eso tiene su... Mientras la tierra permanezca, habrá día. Tú tendrás una cita al día siguiente muy importante. Pero si tú decides, en vez de dormir, para ir a la cita descansado y en reposo, decides pararte frente a la ventana y decir, ay,
Ay, por favor, María, que no acaba de amanecer. Ay, ¿a cuándo amanecerá? ¿Cuándo tenga que amanecer? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo le toca? Y tú crees que por estar caminando, ay, imagínate que el tráfico, son las 3 de la mañana y tú estás pensando en el tráfico de las 7. Ay, me agarra el tráfico y llego tarde. Ay, que yo, claro, si no duermes te vas a quedar dormido y te vas a despertar tarde. Porque eso tiene su tiempo. Diga tiempo. Tiempo. Querer anticipar las cosas es no respetar el tiempo de Dios. Oye, que él sí supo hacerlo. Mira que ese Jonás dio vuelta en el barco aquel arriba y abajo y se escondió en el camarote aquí y allá y fue para aquí, se escondió para allá, se fue de para aquí, se fue para allá, se escondió, dijo, me voy a echar en un barco para perderme el mar, para que nadie se olvide de mí, y allá lo cogió una tempestad, un ciclón, lo iba a hundir el barco, y los marineros dijeron, ¿y tú quién eres? Que hasta Dios mismo, que es el Dios tuyo, nos quiere hundir el barco. Y Jonás dijo, tírame al agua, y cuando lo tiraron al agua, el pescado hizo. ¿Sabe cuántas vueltas debe haber andado ese pescado grande por ahí? Nadie lo pudo pescar porque estaba predestinado. El propósito de ese gran pez era simplemente cuidar a Jonás. Y allí estuvo en el vientre del gran pez luchando con las algas marinas y con toda esa peste que hay dentro de la ventrucha esa de los pescados. Ahí estuvo Jonás hasta que finalmente entendió para que Jesús lo usara como ejemplo. Amós capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días. He aquí vienen días, dice el Señor, Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Hay esa hambre? Claro que no la hay. ¿Vendrá? Claro que va a venir. ¿Por qué yo sé que va a venir? Porque así como se cumplieron todas las demás cosas importantes en el tiempo de Dios, también se cumplirá esta. Ya estamos empezando a ver vientos de gracia. Ya estamos viendo que esa piedra tiene exclamaciones de gracia. Ya por lo menos de ese versículo de Zacarías 4:7, ya vimos parte cumplido. Vamos a verlo otra vez, ¿ven? Zacarías 4. Mira. Verso 7. Y tú verás que ahí, entre un versículo y otro, hay más de 2000 años. Hello. Entre un versículo y otro hay más de 2000 años. ¿Quién eres tú, oh gran monte? La ley, monte Sinaí. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. El fin de la ley fue Cristo. O sea que ya esa parte ya está cumplida. ¿Cuál es la otra que falta? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia sobre gracia. Esa es la que todavía no está en toda su plenitud, porque no toda la iglesia está hablando la palabra de gracia. Entonces hace 2000 y pico años se cumplió la mitad de un versículo. ¿Cuántos años pasarán para la otra mitad? No sé. Tiempo de Dios. Estamos viendo que se va aproximando. ¿Ves? Se va aproximando. En estos días pasé así los canales y estaban reunidos 4 pastores. No eran pastores conocidos, eran pastores desconocidos. Pero algo dijo uno de ellos. Claro, no estaban hablando de gracia. Pero yo identifiqué que así como la ley fue nuestro instrumento para llegar a la gracia, esta frustración que tienen ellos los va a llevar a la gracia. Porque eran 4 pastores que no son famosos, no son conocidos, y uno le decía a los demás, compartiendo ahí en el canal este famoso que sale en todo el mundo, dice, la iglesia ha perdido su influencia. Y la razón es
que cuando el mundo o el sistema, el que está en el mundo, mira a la iglesia, no ve nada distinto a lo que ellos hacen. Porque las estadísticas dicen que los divorcios de la gente dentro de las iglesias es comparable a la gente que están fuera de la iglesia. Que lo que se presenta en los cultos de estas mega iglesias no son cultos de adoración a Dios, sino son espectáculos para atraer a la gente. ¿Ves? Entonces ellos están frustrados, pero yo dije, oye, pero qué bueno que están frustrados. Porque la frustración es el primer paso para que tú decidas hacer algo por tu vida. ¿Ves? Entonces ya estamos viendo algunos pastores queriendo hablar de gracia, pero al mismo tiempo dicen, bueno, puedo hablar de gracia, pero no puedo decir esto, ni esto, ni esto, porque si digo esto y esto, me marginan, me ponen como el patico feo de la familia, como le han hecho a Barbón y a su gente, que donde quiera que es como una peste bubónica cuando mencionan el nombre, por estas cosas que le aclaramos nosotros a la gente. O sea, que ya estamos empezando a ver vientos de gracia. No estamos viendo las aclamaciones en todas partes, pero estamos viendo vientos de gracia, estamos viendo gente inquieta, sobre todo estamos viendo gente frustrada. Sobre todo estamos viendo pastores frustrados. Estamos viendo algo que también está profetizado ahí por Pablo, que dice que en los postreros días, palabra profética, primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, muchos apostatarían de la gracia. O sea, tú no puedes apostatar de algo si primero tú no lo conoces. Entonces, estamos viendo eso. Claro, estamos viendo las dos cosas. Estamos viendo a hombres serios como estos 4 pastores que te digo, que no eran payasos ni andaban ahí en un espectáculo ni nada. Se les veía hombres maduros, hombres serios, no anunciando sus grandes iglesias, sino preocupados por la situación que ellos ven dentro de la iglesia, que no hay influencia. Entonces uno de ellos dijo, en los años 70, en Washington, los políticos tenían una lista de más de 70 hombres religiosos evangélicos peligrosos. Peligrosos en el sentido no que eran unos terroristas, sino eran hombres de Dios con influencia, capaces de poder cambiar en la dirección del país por los votos. Gente que cuando hablaban, la gente lo escuchaba por su testimonio y su seriedad y su vida con Dios, y ejemplo dio él allí Billy Graham. Ejemplo dio él allí de Martin Luther King. O sea, el movimiento de los derechos civiles, oído, entendamos esto, no nació en Washington porque Kennedy y los políticos desearon que fuera así, darle cabida a los negros. El movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos comenzó en una iglesia. Comenzó un grupo de gente frustrada y cansada, declarando la palabra y orándole a Dios y levantando a un hombre serio, con testimonio, que influenció en el país entero, llamado Martin Luther King. Quiere decir que los cambios sociales no se producen en Washington, se producen en el pueblo de Dios. ¡Qué bueno! Pero estaba diciendo este individuo que en este momento en Washington la lista está en blanco. Ya ellos, los políticos, no reconocen hombres peligrosos, porque han logrado que cuando llegan las elecciones, que las grandes iglesias les ofrezcan su púlpito, para que vayan allí a engañar a su gente y usar el púlpito, que es que se usa para que Dios le hable a la gente. Ponen allí a un político que es mentiroso de raíz, para que engañe a la gente. Inclusive aquí hubieron pastores que cuando McCain se postuló le dieron hasta $25,000 de donaciones a McCain. Y profetizaron inclusive que McCain iba a ganar. Y salieron en la televisión con McCain retratado. Claro, cuando tú a un candidato, eso lo sabe todo el mundo, tú le mandas 5,000, tienes derecho a ir a la reunión. Le mandas 25, derecho a un saludo. 50, a una foto. 100, hasta un beso te dan. Entonces cuando tú ves a un pastor pagando 25,000 pesos para que un político le dé la mano y salir retratado en las cámaras de Univisión,
Dice, ese hombre lo que está es totalmente desorientado. Entonces yo dije, esto aunque parezca negativo, esta frustración que sienten estos pastores son los que eventualmente los van a llevar a conocer la gracia, porque van a seguir buscando, y si tienen una motivación correcta en el corazón, Dios los lleva ahí. Vamos a leer una cosita y ya nos vamos a ir. Vamos a leerla en Primera de Pedro. Y dejamos lo próximo para... Vamos a leer dos cositas. Dos cositas. Una en Primera de Pedro y otra en Efesios capítulo 2. Quiere decir que cuando a ti te venga el gusanito del interrogante, ay, pero qué buena palabra, pero ¿por qué no hay iglesias de miles con esta palabra? Como me lo he preguntado yo, es por eso, el reloj profético no ha llegado. Cuando llegue no va a hacer falta que tú anuncies por radio ni televisión, la gente correrán a los que han sido fieles a que les aclaren el misterio de la gracia. Eso es. Qué bueno. Mientras tanto, hay que estar firme ahí. Así es. No nos saquen. Efesios 2, verso 20. Dice, edificados de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. ¿Viste la piedra? ¿Dónde la acabamos de leer? En Zacarías 4, la piedra, ahí tienes la piedra. ¿Ah? ¿Y cuál va a ser esa piedra del ángulo? ¿Quién? Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es Jesucristo? El quita pecado. El que te hizo libre. El que puedes caminar con la mente, la frente en alto. El que tú no tienes que estar yendo a ningún lugar para que te estén liberando de nada, porque dice la palabra que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Que tú tengas tu mente llena de musaraña, eso es otra cosa. Tu mente con musaraña tiene que ver con el barrio donde te criaste, con mamá, con papá, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los maestros, con los pastores, etcétera, pero no con Dios. Así es. Bueno. Ahora lee Primera de Pedro, capítulo 2. Llega la piedra. Oye, la piedra andaba con el pueblo de Israel en el desierto dándoles agua. Qué bueno. Dios anda dentro de mí. Gloria a Dios. Dice, desechando pues toda malicia. ¿Ok? Vamos a buscarle el corazón a esto que está hablando Pedro ahí. Veremos a ver. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, oído, como niños recién nacidos, la leche ¿qué? Espiritual. Bueno. Adulterada. No adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiere decir que cuando nos está hablando que de la leche no adulterada, nos está hablando de la palabra. Nada más que la palabra. O sea, que como un niño recién nacido, la leche, como un niño recién nacido de la forma natural toma la leche, del seno, de la teta de la madre. ¿Qué hay entre la boca del niño y la teta? Nada. Gloria a Dios. O sea, más elemental que esto no lo puede explicar Dios. Gloria a Dios. Así es. Que tú analices y digas, bueno, ¿qué hay entre la boca del niño, del bebé y la teta o el seno de la madre, el pecho? Nada. Pues que entre tú y Dios la palabra sea lo único, no haya nada. No haya un bautismo, no haya una liberación, no haya un demonio, no haya nada. Gracias. Que así debemos desecharla, porque si no es así, todo lo demás que pueda haber oído entre el seno y la boca, todo es un engaño. Engaño. ¿Está supuesto el niño a crearse con enfamil? No. ¿Con fórmulas esas de que venden en los mercados? No. ¿Con leche chiva? No.
Ni de vaca tampoco, ni de soya, ni de crema de arroz. Es la teta de la madre con la leche materna, que eso científicamente, si tú buscas la información, te vas a dar cuenta por qué es tan necesaria la leche de la teta, aunque a ti se te caigan las tetas. Así es. Eso es. Así es, sí, así es. Si no, mejor no tengas no tener hijos. ¿Y qué tienes planeado? ¿Qué tienes planeado, Maricusa? ¿Le vas a dar el pecho al niño? No, se me caen los senos. Pero el antivirus, los nutrientes, Ahí están todos. los anticuerpos Eso es. que el niño necesita donde está en la leche de la madre, aunque a ti se te caigan las tetas. Así es. Así es. Así es. Hoy vas a un médico ahí y te lo dan a crédito. Te las ponen así, mira. ¿Qué tú tienes que hacer así? Decir, cuidado, no me saco un ojo. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces Dios está diciendo, como el niño desea, Así es. ¿eh?, la leche del seno de la madre sin que haya nada por el medio, no agüita con azúcar, no leche de soya, no leche de chiva, no de la tica que venden no, la leche de la madre porque está para ahí para algo. Así es. Así mismo dice Dios, déjate de engaño y de malicia y de hipocresía y así mismo desea tú la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Que no te le pongan nada en el medio. Verso 4. Acercándose a él piedra viva. ¿Viste la piedra? En las próximas semanas vamos a ver esa piedra en todas partes. Acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas. Gracias, Señor, te adoro. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Diga, sacrificios espirituales, no carnales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, la ciudad de Dios, la principal piedra del ángulo. Otra vez ahí está, mírala. Escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, oído, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, y la palabra es la roca. Así es. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Tremendo. Quiere decir que el que tropieza con la palabra de gracia está tropezando con la piedra del ángulo, porque él es la piedra del ángulo. Pablo dice, si la gracia hubiese sido por la ley, entonces en vano murió Cristo. Entonces cuando desechamos la gracia en toda su plenitud, estamos negando y rechazando al autor de la misma. Entonces, el que quiera caer sobre ella, que caiga, será despedazado. Nosotros paciencia y firmes. Yo espero que me toque verlo. Bien, vamos a declarar la palabra por estas finanzas. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra. Ella es vida. No necesitamos ninguna otra cosa. Te damos gracias por esta finanza. Declaramos buenos trabajos. Declaramos las finanzas redimidas. Declaramos buenos negocios. Declaramos buenas oportunidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden la semana que viene